Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a Sonora, pero a principios del milenio, ¿eh? Una época, bueno, de cambios económicos muy fuertes. Sí, un momento interesante. Porque por un lado, pues había crecimiento, inversión que llegaba, pero también ciertas señales de alerta, ¿no? Una desaceleración justo cuando arrancaba el siglo XXI. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaba realmente ahí? ¿Estaba Sonora, digamos, sentando bases sólidas o era un crecimiento, pues un poco con pies de barro? Esa es justo la cuestión que aborda un estudio muy relevante de esa época. Nos vamos a guiar por el análisis de Blanca Lara, Lorenia Velázquez y Liz Ileana Rodríguez, que se publicó en Región y Sociedad. Ah, muy bien. Ellas buscaron entender esas transformaciones profundas, ¿no?, de la economía sonorense en pleno boom de la globalización. Y fíjate, la fuente menciona que sí, hubo años buenos en los 90, con un crecimiento promedio del 3.5% anual. Nada mal. Nada mal, sí. Pero justo al empezar el milenio, pues la cosa como que se frenó, incluso hubo una caída fuerte en 2002. Así que la pregunta era muy pertinente. ¿Qué buscaban ellas, específicamente? Pues se enfocaron en tres dimensiones clave, digamos. Primero, cómo cambió la especialización económica dentro de Sonora, en sus distintas regiones. Esa geografía económica, ¿no? Ajá. Segundo, la dinámica del sector servicios, que estaba, bueno, en plena ebullición. Y tercero, algo fundamental, si la infraestructura del Estado, o sea, carreteras, comunicaciones, todo eso, estaba realmente a la altura, ¿no? Sí daba el soporte necesario. Entiendo. Pero antes de meternos de lleno en Sonora, el estudio plantea algo interesante. ¿Por qué ver lo regional, lo local, si estamos hablando de globalización? Suena un poco al revés, ¿no? Es un excelente punto de partida, sí. La idea es que, la globalización no es como una nube que flota por ahí. Se concreta, aterriza, pasa en lugares específicos. Claro. Son las regiones, las ciudades, los territorios, donde las empresas globales interactúan con las locales, donde se usa la infraestructura física, donde se crean o no se crean esas redes de colaboración. O sea, lo global se vive en lo local. Sin ese anclaje, pues no existe la globalización como tal. Claro, necesita un dónde para ocurrir. Y supongo que ese dónde, pues, necesita ciertas condiciones. Exactamente. Ahí es donde entra la infraestructura física. Carreteras, puertos, energía, telecomunicaciones. Son la base material indispensable, lo básico. Pero el concepto hoy va un poco más allá. No son solo fierros y cables, ¿eh? Hay autores que hablan de la infraestructura como atributos de competitividad que transforman el entorno, que facilitan también las redes de colaboración, la conexión entre... O sea, no es suficiente tener una buena carretera si las empresas no se hablan o si no hay, digamos, instituciones que ayuden a esa conexión. Precisamente. Y eso conecta con otra idea importante, la de competitividad sistémica. Competitividad sistémica. Sí, autores como Messner o Meyer-Stammer dicen que la competitividad de una región no depende solo de factores micro, o sea, empresas eficientes, ni solo de factores macro, como políticas nacionales estables. Ajá. Es crucial el nivel meso, las políticas regionales específicas, las instituciones locales, universidades, cámaras empresariales y hasta un nivel meta, que tiene que ver con la cultura de colaboración, la visión estratégica compartida. Entiendo. Para Sonora, la pregunta era, ¿estaban todos estos niveles trabajando juntos para aprovechar las oportunidades? ¿O iba cada quien por su lado? Qué interesante marco. Volvamos a Sonora entonces. El estudio menciona un cambio estructural, bueno, brutal desde los años 70. ¿Cómo fue esa transformación? Fue drástica, sí. Imagínate, el sector primario, agricultura, ganadería, pesca, que en 1970 era más de un tercio de toda la economía sonorense, un 34% del PIB, Un tercio. pues para el año 2000 se había reducido a solo un 8%. Una caída enorme. ¡Wow! ¿Y qué ocupó ese espacio? ¿Qué creció tanto? Principalmente la industria, el sector secundario. Pasó de ser apenas un 16% en 1970 a un 26% en 2000. Casi se duplicó su peso. Sí, y el sector terciario, los servicios, que siempre fue grande en Sonora, también cambió muchísimo por dentro. Pero eso lo vemos en un momento. Lo importante es que Sonora, económicamente, cambió de piel, ¿no? Totalmente. Ok, ese es el panorama general del estado. Pero, ¿cómo se vivió esto, digamos, a nivel de cancha?
En los municipios, ¿se industrializaron todos igual o se crearon nuevas diferencias dentro de Sonora? Esa es la clave. Para entender qué movía a cada municipio, el estudio usó una herramienta que se llama cociente locacional, el QL. El QL, ¿cómo funciona eso? Piensa que es como un detector de la vocación económica de un lugar. Compara cuánto pesa el empleo de un sector, por ejemplo, manufactura, en un municipio específico, versus cuánto pesa ese mismo sector en todo el país o en el estado. Que en el promedio. Eso indica especialización. Usaron datos de empleo de los censos del 90 y del 2000. Entendido. Un detector de vocaciones. Me gusta. ¿Y qué reveló para Sonora? Bueno, primero, a nivel nacional, Sonora tenía una particularidad en el año 2000. Mientras otros estados del norte, como Baja California o Chihuahua, eran muy industriales. Sí. Sonora destacaba por tener una especialización combinada, en el sector primario y en el secundario, comparado con el promedio de México. O sea, ambos sectores pesaban relativamente más en Sonora que en el resto del país. Interesante, no era solo industria entonces. Y dentro del Estado, el artículo habla de una cuarta reestructuración. ¿A qué se refiere eso? Ya no se quedaban solo pegadas a la frontera, empezaron a instalarse más hacia el interior del estado. Y por otro lado, la llegada de industria más pesada, intensiva en capital, en tecnología. Y el gran ejemplo ahí fue la planta de Ford en Hermosillo. Ah, la Ford. Eso fue un antes y un después para Hermosillo, sin duda. ¿Y cómo? ¿Cómo cambió esto el mapa económico de los municipios sonorenses? Hubo un reacomodo tremendo entre 1990 y 2000. Lo más llamativo fue la caída brutal de municipios dedicados solo a actividades primarias. Pasaron de ser más del 60% del total a poco más del 40%. O sea, muchos municipios, sobre todo en la sierra, en el centro-sur, que antes eran puramente agrícolas o ganaderos, de repente vieron llegar maquiladoras y eso, cambió su perfil económico. Se diversificaron casi a la fuerza, ¿no? ¿Hubo patrones claros en cómo cambiaron los municipios? ¿Todos siguieron el mismo camino? No fue uniforme. El estudio identifica varias tendencias. Por un lado, tenías municipios con especialización estable, ¿no? Como Agua Prieta, que siguió muy industrial, o Cajeme, fuerte en servicios. Ok. Luego estaban los que tendían a diversificarse. Por ejemplo, Aconchi, que a su base agrícola le sumó maquilas. O Cananea, que a la minería e industria le añadió servicios. Se abrieron a nuevas cosas. Exacto. Y luego, quizá lo más interesante, los que tendieron a especializarse aún más en algo. Nogales, por ejemplo, que ya era industrial, se volcó casi de lleno a la manufactura, dejando un poco de lado los servicios. Ah, mira. Y al revés, Hermosillo, que tenía industria y servicios, se concentró mucho más en los servicios. Puerto Peñasco también se enfocó totalmente en servicios, seguramente por el turismo. O sea, no fue un camino único para nada, unos diversificando, otros apostando más fuerte a lo que ya hacían. Queda claro el dinamismo y la heterogeneidad. Mencionaste varias veces los servicios. Parece que ahí también hubo una revolución interna, ¿no? Absolutamente. El sector servicios siempre fue importante en Sonora, pero en los 90 explotó. ¿Explotó cómo? Pasó de rondar el 50% a superar el 60% y casi rozar el 70% para 2003. Una barbaridad. Pero lo más significativo no fue solo el tamaño, sino el cambio interno. ¿A qué te refieres con cambio interno? No era solo más comercio tradicional o más gobierno. Lo que realmente creció, y mucho, fueron los servicios ligados a la producción. Servicios a la producción. ¿Te refieres a, logística, consultoría, servicios técnicos para las fábricas, ese tipo de cosas? Exacto. Especialmente los que llaman servicios intensivos en conocimiento o profesionales. Estos tuvieron un dinamismo impresionante a finales de los 80 y principios de los 90. Crecieron mucho en productividad y en salarios. Y eso se vio en creación de empresas, en empleo. En ambas cosas. El estudio muestra como dos fases. Primero, del 88 al 93. Una explosión de nuevas empresas de servicios. Muchas. Y luego, del 93 al 98, una fase de consolidación, donde lo que creció brutalmente fue el empleo en esas empresas de servicios. ¿Qué tan brutal fue ese crecimiento del empleo? ¿Tienes algún dato? Sí, hablamos de un ritmo promedio del 14% anual para todo el sector servicios, entre 1993 y 1998. 14% anual. Es muchísimo. Pero espera,
Dentro de eso, algunos subsectores, como los servicios técnicos intermedios, que incluyen cosas como agencias de colocación, seguridad privada, apoyo a la construcción, crecieron a un ritmo del 25% anual. ¿25% anual? Eso es una verdadera locura. Indica una demanda enorme, ¿no? Una demanda gigantesca. ¿Y dónde se concentraba toda esta actividad de servicios? ¿También estaba repartida de forma desigual? Muy desigualmente. El estudio lo ilustra muy bien comparando 3 municipios clave para el 2003. Primero, Hermosillo. Era sin duda el gran centro neurálgico. El centro de todo. Concentraba más de un tercio de todos los establecimientos de comercio, mayorista y minorista, y también de los servicios profesionales y técnicos. Era el nodo distribuidor. Y de servicios especializados, digamos. Ok. Hermosillo el cerebro. ¿Y los otros? Luego, Nogales. A pesar de ser una potencia industrial con mucha maquila, tenía una participación relativamente baja en establecimientos de servicios, salvo los financieros y aduanales, claro, por la frontera. Curioso. Sí, el estudio de hecho apunta ahí a un potencial como desperdiciado en servicios de apoyo al comercio exterior, ¿no? Considerando todo lo que cruzaba por ahí. Eso sí, como sus plantas eran muy grandes, concentraba muchísimo empleo industrial. Entiendo. ¿Y el tercero? Cajeme, o sea, Ciudad Obregón. Tenía un perfil más equilibrado. Destacaba también en servicios profesionales y técnicos y en comercio al menudeo. Más balanceado. Ok, claro. Hermosillo como el cerebro de servicios. Nogales el músculo industrial, pero con servicios de apoyo más limitados. Y Cajeme más equilibrado. Y mencionaste antes el caso Ford en Hermosillo. ¿Cómo encajó esa mega inversión con este auge de servicios? ¿Impulsó a las empresas locales de servicios? Ahí está uno de los puntos más interesantes y, bueno, quizás un poco agridulces del estudio. La llegada y la expansión de Ford generaron expectativas enormes, claro. Me imagino. Pero según entrevistas que hicieron para la investigación, los vínculos más fuertes, al principio al menos, se dieron con servicios de baja especialización. ¿Cómo cuáles? Pues seguridad, limpieza, comedores industriales, transporte básico de personal, ese tipo de cosas. Vaya. No precisamente los servicios de alto valor agregado que uno esperaría que impulsaran la economía local de forma más sofisticada, no. Correcto. A ver, sí hubo demanda de servicios más técnicos, mantenimiento de robots, software especializado, consultoría avanzada, pero la tendencia fue que esos contratos los ganaran empresas globales o nacionales, que o ya estaban ahí o se instalaron en Hermosillo específicamente para atender a Ford y a otras grandes. Claro. Para las pymes sonorenses, las pequeñas y medianas empresas locales, entrar en esas ligas mayores de servicios sofisticados, pues resultó muy difícil. Muy complicado. Y sugiere el estudio por qué. Era falta de capacidad técnica local, falta de certificaciones, de escala. ¿Qué pasaba? El estudio no profundiza muchísimo en las causas, pero sí apunta en esa dirección. La dificultad de las empresas locales para cumplir con estándares globales. La falta de escala para competir con proveedores internacionales. Y quizás también una insuficiente articulación entre la gran industria y el tejido empresarial local para desarrollar esas capacidades. Es un desafío clásico, digamos, en estos procesos de atracción de inversión extranjera. Comprendido. Entonces, si a las pymes locales les costaba subirse a ese tren de los servicios de alto valor, era solo un tema de capacidad interna. O quizás fallaba la base sobre la que operaban todos. Hablemos de la infraestructura, ese soporte esencial que mencionaron al principio. ¿Estaba Sonora preparada en ese aspecto? Esa es la tercera gran pregunta del análisis, sí. La infraestructura física, carreteras, energía, telecomunicaciones, y también la humana, educación, ¿eran un soporte adecuado para ese dinamismo industrial y de servicios, o eran más bien un cuello de botella? ¿Y qué encontraron? ¿Había una relación clara? ¿Municipios con mejor infraestructura tenían más industria, por ejemplo? Sí la había, pero con matices importantes. Un estudio que citan ahí cruzó datos de equipamiento municipal de 1998 con la producción manufacturera. Y recordemos que 10 municipios concentraban casi toda la industria, el 94%. Ajá. Y sí, los municipios que estaban sobre la carretera federal 15, la columna vertebral de Sonora, Hermosillo, Cajeme, Navojoa, tendían a tener mejores índices carreteros y aportaban mucho al valor agregado industrial. Los aeropuertos también sumaban puntos para estos municipios y para Guaymas-Empalme. Ok, la carretera principal parece que sí era clave para la industria del interior.
Así parece. Pero, y aquí viene lo curioso. En los municipios fronterizos como Agua Prieta, Nogales o San Luis Río Colorado, que también eran muy dinámicos industrialmente por la maquila, Sí. sus índices de infraestructura interna, sobre todo carreteras, estaban por debajo de la media estatal en ese momento. Qué raro. Entonces, Parecía que su dinamismo dependía más de la cercanía con Estados Unidos, de la ubicación, que de la calidad de la infraestructura local, al menos en ese periodo. qué interesante paradoja. La ubicación le ganaba a la infraestructura en esos casos. Y otros estudios que citan confirman la importancia de carreteras y energía en general. Sí, otros trabajos como los de Luni Frederiksen o Fuentes refuerzan que para regiones como Sonora las carreteras y la electricidad son vitales. Pero, y esto es crucial, no solo se trata de tenerlas, sino de la calidad. Claro. El mismo artículo cita otros estudios que mostraban cómo en México en general, una infraestructura deficiente, especialmente en transporte, elevaba mucho los costos de producción para las empresas. Tiene todo el sentido. No sirve de mucho tener una carretera si está llena de hoyos o si la luz se va a cada rato. ¿Y qué hay de la infraestructura social? La educación. ¿Marcaba diferencias entre los municipios más industrializados? Parece que no tanto, al menos no entre los 10 municipios más importantes. Todos ellos tenían índices de infraestructura educativa bastante similares y de hecho por encima del promedio estatal. O sea, no era un factor diferenciador entre ellos. Para competir entre ellos, parece que no era el factor decisivo en ese momento. Aunque el estudio nota el caso curioso de Empalme. Tenía buena infraestructura educativa, pero en ese entonces una baja aportación industrial. Una pequeña paradoja hay. Entonces, ¿cuál es la conclusión final del estudio sobre el impacto de la infraestructura en Sonora a finales de los 90? ¿Ayudaba o no ayudaba? La conclusión es que sí, la infraestructura contribuía positivamente al desarrollo económico, pero su impacto medido era modesto. Modesto. Sí, calcularon que duplicar el índice de infraestructura de un municipio, o sea, un aumento del 100%, se traducía en un aumento de apenas el 1.1% en su desarrollo económico en 1998. Ah, muy poquito. Poquito, sí. Aunque hay que decir que esa relación, aunque modesta, había mejorado respecto a 1993. Así que, si era un factor, influía. Pero no era la panacea, ¿eh? Y claramente había mucho margen de mejora. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa de ese momento crucial para Sonora. Si tuviéramos que resumir los grandes titulares de esta exploración, ¿cuáles serían? Para que quede claro, yo diría que son 4 puntos clave. Primero, la profunda reestructuración. Sonora dejó de ser principalmente agraria para volverse mucho más industrial y de servicios. Eso es innegable. Ok, primer punto. Segundo, la heterogeneidad geográfica. Esa transformación no fue pareja. Creó un mosaico de municipios con distintas especializaciones, unos diversificándose, otros profundizando su perfil. Muy dinámico. Bien. Tercero, el boom agridulce de los servicios. Crecieron enormemente, sobre todo los ligados a la producción, sí, pero con dificultades para que las empresas locales se engancharan bien a las cadenas de valor de las grandes industrias globales. El desafío de las pymes. Exacto. Ayudaba, sí, pero de forma modesta y desigual. Y eso evidenciaba la necesidad de mayor inversión y de mejora continua. Y sobre esa infraestructura, ¿el estudio daba alguna recomendación concreta? ¿Qué hacer? Sí, muy claras. Primero, priorizar inversiones en transportes, comunicaciones y electricidad. Lo básico, pero bien hecho. Ajá. Segundo, aumentar la inversión pública en estos rubros. Tercero, no olvidar el mantenimiento y la modernización, que a veces es menos vistoso que construir algo nuevo, pero es vital. Claro, mantener lo que ya hay. Y cuarto, entender que la infraestructura no funciona sola. Está conectada a factores macro, como el financiamiento, y micro, como los costos de acceso para las empresas. Muy bien. Todo esto nos da una fotografía fascinante de Sonora entrando al siglo XXI. Y me gusta que el propio estudio, como mencionas, nos deja pensando hacia adelante. Este análisis es de principios de los 2000. Sí, ya tiene sus años. Claro. Ahora, 2 décadas después, con fenómenos nuevos como el nearshoring, la reorganización global de cadenas de suministro, la presión por energías limpias, la relación siempre intensa con Estados Unidos. ¿Cómo estarán estas nuevas fuerzas redefiniendo hoy esa especialización regional de Sonora? ¿Qué nuevas demandas habrá sobre sus servicios?
¿Y cuán urgente se habrá vuelto modernizar esa infraestructura de la que hablábamos? Exacto. Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo ese análisis histórico conecta con los desafíos y las oportunidades del presente y del futuro de Sonora? El tablero de juego ha cambiado. ¿Otra vez? Sin duda, un tema que da para seguir explorando. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje muy revelador por la economía sonorense de principios de milenio. Muy interesante, la verdad.